Buenos días, hermanos. Amén. Bien, damos la cordial bienvenida a todos ustedes y a todas las personas y amigos que nos ven por las redes sociales. El día de hoy vamos a empezar nuestro culto con una pequeña alabanza y muy significativa para todos nosotros, cuyo título es Pan de Vida. ¿Nos acompañan, hermanitos? Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.
Él es el único que puede saciar el hambre que hay en nuestra alma y en nuestro corazón. Buenos días, hermanos. Amén. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra. El día de hoy el título de nuestra prédica es El anciano que vio la salvación. Esto, hermanitos, vamos a encontrar en la Biblia en Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 32. Lucas 2, del 25 al 32. La palabra del Señor dice así: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, después a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. A manera de introducción, hermanos, hoy en día pues vivimos una generación que ha de repente perdido la capacidad de esperar. Nosotros, o todos, depende de las personas, estamos o queremos una respuesta inmediata, queremos respuestas rápidas o soluciones instantáneas. De repente nosotros buscamos un éxito, pero ese éxito es sin esfuerzo. O ese éxito que nosotros vamos a conseguir sin esfuerzo, pero ese éxito va a ser sin bendición y sin perseverancia de nuestro Señor. La tecnología hoy en día, hermanos, ha avanzado muy rápido. Nosotros estamos acostumbrándonos de repente a recibir respuestas muy rápidas. Por decir, en las redes sociales, con solo un clic en el internet, nosotros estamos recibiendo informaciones rápidas, estamos consiguiendo informaciones muy rápidas. Pero, sin embargo, hermanos, Dios sigue obrando en cada uno de nosotros, pero obra ¿de qué manera? De una manera diferente. Él está obrando de repente en nosotros, en nuestro carácter, o en el carácter de cada uno de nuestros hijos. Él está trabajando de esa manera. Mientras de repente nosotros estamos esperando ese cumplimiento de sus promesas que nos está haciendo nuestro Señor a cada uno de nosotros. De repente muchos de nosotros como creyentes estamos atravesando etapas de espera a nuestra oración que nosotros hacemos. Seguimos esperando. O de repente estamos esperando o estamos pidiendo la conversión de un familiar. O de repente por la restauración de un matrimonio. De repente eso estamos pidiendo, pero nosotros no estamos recibiendo de repente una respuesta rápida. Nosotros seguimos esperando.
O también otros de los hermanos de repente estamos pidiendo por la sanidad de un hermano o de un familiar. O estamos pidiendo de repente que nos guíe a nosotros por un buen camino. En esos momentos, nosotros, hermanitos, de hacer todo esto, surgen algunas preguntas. Y esa pregunta debe ser contestada por cada uno de nosotros. La primera pregunta es: ¿se habrá olvidado Dios de mí? Cuando nosotros no esperamos la respuesta rápida como nosotros estamos acostumbrados, nosotros debemos hacernos esa pregunta, o nos hacemos esa pregunta: ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Vale la pena seguir esperando? ¿Cumplirá realmente lo que me está prometiendo? Esas tres preguntas de repente cada uno nos hacemos cuando nos tiene en espera. Pero en esta historia que vamos a ver de Simeón, responde con claridad esto. Este hombre no fue un rey, tampoco de repente un profeta famoso, ni mucho menos un sacerdote de repente de una iglesia. Eso no era él. Sin embargo, Dios lo convirtió en un ejemplo para cada uno de nosotros. Porque Simeón era o tenía una fe perseverante. Esperó durante años sin perder la esperanza, porque confiaba fielmente en Dios. Él confiaba ciegamente en Dios. Y él esperó y esperó. ¿Por qué? Por fe. Este pasaje nos va a enseñar, hermanos, que la verdadera fe no solo se cree de repente cuando nosotros recibimos algo. También de repente persevera mientras nosotros esperamos. Nosotros debemos de saber esperar con paciencia todo lo que nosotros le pidamos en oración aquí a nuestro Señor. Pero como les digo, nosotros estamos acostumbrados de repente a recibir respuestas muy rápidas. Entonces pensamos eso, ¿no? Que Dios de repente se ha olvidado de cada uno de nosotros. Pero como nosotros, como creyentes, Dios nunca nos va a abandonar, y mucho menos, hermanos, se va a olvidar de cada uno de nosotros. A manera de ilustración, yo sé que con esta ilustración vamos a entender más esto. Nosotros vemos como agricultores, cuando un agricultor va a sembrar, ¿qué es lo que lleva? Lleva la semilla, ¿verdad? La semilla lo siembra, pero el agricultor al día siguiente vuelve al campo, pero no ve nada, sigue igual. Pasa una semana y el terreno sigue igual, todo sigue igual. Pero pasado un mes comienza a aparecer un pequeño brote en la chacra. Empieza a brotar ya esa semilla. Nadie diría que la semilla estaba muerta, simplemente estaba creciendo bajo la tierra. Así, hermanos, ocurre con las promesas de Dios. Muchas veces nosotros no vemos resultados inmediatos. Así como la semilla que el agricultor dejó, al día siguiente sigue igual, a la semana sigue igual. Pero al mes ya empezaba a brotar la semillita, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, como les digo, no estamos viendo resultados inmediatos. Pero Dios, hermanos,
está obrando donde nosotros tampoco no podemos ver o mirar, o tampoco de repente no podemos alcanzar eso. Si nosotros estamos esperando, hermanos, eso no significa que vamos a estar ausentes o está ausente nuestro Dios de cada uno de nosotros. Muchas veces esto significa que Él está preparando el momento perfecto para dar esa respuesta anhelada que tú quieres. Aquí Simeón esperó, pero no sabemos nosotros cuánto tiempo él esperó. De repente él esperó décadas, pero cuando llegó el tiempo señalado, hermanos, Dios cumplió exactamente lo que había prometido. Entonces, así como Simeón, nosotros debemos ser pacientes, debemos saber esperar. De repente no una semana, 2 semanas, de repente vamos a esperar años. Pero cuando Él va a cumplir, sí es que te va a cumplir lo que está prometiendo. Dios lo que promete, cumple. Entonces, nada más que hay que hacer, saber esperar. Como primera parte vamos a ver, hermanitos, la fe que agrada a Dios se caracteriza por una vida piadosa. Esto lo vamos a ver pues en Lucas 2:25. Y la palabra nos dice así: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí antes, hermanitos, de mencionar la promesa que Simeón había recibido, la Biblia escribe su carácter, era un hombre justo. Entonces, aquí Simeón, ¿cómo era? Era un hombre justo. Pero justo, ¿qué significa, hermanos? Significa pues que procuraba vivir él en obediencia a Dios. Él siempre procuraba vivir de forma perfecta, vamos a decir así. ¿En qué? En el camino de Dios. Pero como nosotros sabemos, como hombre que nosotros somos, nadie es perfecto. No era perfecto, pero sí él era íntegro. ¿A quién? A Dios. Hoy en día, de repente, hermanos, muchas personas desean las promesas de Dios, pero esas promesas ellos quieren sin vivir conforme a quién, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor que es Dios. Nosotros, para recibir algo, debemos, ¿qué cosa? Seguir o hacer la voluntad de quién, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Porque la bendición del Señor, hermanos, siempre va a llegar a cada uno de nosotros, pero siempre en cuando nosotros no nos vamos a separar del camino que Él quiere. ¿Cuál es el camino? Obedecer ¿a qué? Su palabra de Dios. De esa manera Él nos va a bendecir, nos va a dar todo lo que nosotros estamos pidiendo. Pero para eso, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es esperar. También aquí nos habla, hermanos, de que ese hombre era piadoso. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es piadoso? Piadoso es ser de repente reverente, también ser devoto y comprometido ¿con qué? Con Dios. No era un creyente de repente solo que asistía al templo, sino él era creyente de corazón, era devoto, era fiel, era comprometido ¿a quién? A Dios. Su relación de Simeón, hermanos, era pues no de repente los días domingos nada más, sino
era pues diariamente. De igual manera, nosotros nos debemos relacionar diariamente con Dios, no nada más los domingos asistiendo de repente aquí a la iglesia. También esperaba la consolación de Israel, porque en ese momento Israel vivía bajo el dominio de ¿qué? Como nosotros sabemos, bajo el dominio de los romanos. Porque habían pasado, hermanos, aproximadamente 400 años sin profetas. Parecía pues que Dios guardaba silencio. Parecía que Dios no existía en ese momento. Pero sin embargo, Simeón seguía creyendo, seguía esperando. ¿Pero por qué? Por la fe que tenía nuestro Señor. La fe verdadera, hermanos, permanece firme aun cuando Dios de repente parece guardar silencio o cuando Dios no está dándonos una respuesta inmediata. Nosotros por fe, hermanos, debemos seguir esperando. No sabemos cuánto tiempo vamos a esperar, pero por fe debemos seguir esperando. Porque el verdadero cristiano que tiene fe siempre va a estar en el camino del Señor. Jamás se va a apartar de ese camino. El Espíritu Santo estaba sobre él. También nos habla de eso, hermanitos, mucho antes de repente del Pentecostés. Dios ya guiaba a ciertos hombres para cumplir sus propósitos. Acá pues Simeón vivía bajo la dirección del Espíritu Santo. No dependía de repente, hermanos, de emociones, sino que él estaba siempre dependiendo de ¿quién? De la comunión con Dios. Él no dependía de repente de una emoción que él en ese momento sentía, no, sino él pues estaba en comunión siempre con Dios. Pero todo esto, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria, como cristianos que somos? Dios primero, ¿qué es lo que mira en cada uno de nosotros? Dios mira primero nuestro carácter, antes que nuestros talentos que tenemos cada uno de nosotros. Lo primero que va a observar en ti, en mí, en todos nosotros, va a ver nuestro carácter, cómo somos. No va a ver de repente que tú eres famoso, no, va a ver lo que tú eres, tu carácter. También va a observar la obediencia que nosotros tenemos, porque de esa manera va a ir preparando el corazón de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para seguir la obra de ¿qué? ¿De quién? De Dios. También la espera se hace más llevadera, hermanos, cuando caminamos cerca a nuestro Señor. Nuestra espera siempre va a permanecer ahí firme, pero cuando nosotros estamos en cerca o estamos en la compañía de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y también la comunión diaria que nosotros tenemos con nuestro Dios va a fortalecer la esperanza que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para recibir las oraciones que nosotros tenemos. La espera que nosotros estamos esperando. ¿Quién de nosotros no tiene dificultades? Y le pedimos a Dios, pero Dios no nos va a solucionar inmediatamente, si no te dice espera. ¿Verdad? Como segundo tema vamos a ver, la fe descansa en las promesas de Dios. Eso vamos a verlo en Lucas 2:26. La palabra dice así: y le había sido revelado por el Espíritu Santo
que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí, hermanos, Simeón tenía una promesa específica, porque no era una ilusión que él tenía, no era de repente un optimismo humano que él tenía. Esto pues era la palabra dada de nuestro Dios. ¿Qué diferencia, hermanitos, habrá pues entre el optimismo y la fe La diferencia, hermanos, es muy enorme. El optimismo confía de repente en las circunstancias que va a pasar en el momento. Pero la fe confía en que Dios no nos va a dar nunca la espalda. Como vemos aquí, hermanitos, quizás pueden pasar de repente muchos años. Pero cada cumpleaños que nosotros tengamos nos recuerda que nosotros seguimos vivos. Porque cada enfermedad de repente que nosotros tenemos, hermanos, puede hacernos pensar que de repente nosotros vamos a morir por esa enfermedad que tenemos al momento. Pero Dios, ¿qué es lo que dice? Dios había dicho que primero verías a quién, o vería al Mesías. Eso es la promesa que le había hecho a quién, a Simeón. En otras palabras, para que te mueras tú, Simeón, tienes que ver primero a quién, al Mesías. Porque Dios jamás miente. Y eso es la promesa que le había hecho a Simeón en ese momento. Las promesas de Dios no tienen, hermanitos, fecha de vencimiento. No tienen fecha de vencimiento. ¿Puede tardar? Sí. ¿Pero va a llegar? Sí, va a llegar. Las promesas que nos hace Dios tarda, pero llega. Tarde o temprano las promesas de nuestro Dios va a llegar a cada uno de nosotros. Pero las aplicaciones que nosotros como creyentes debemos hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer más en la palabra de ¿quién? De Dios, que de repente en las emociones de los momentos. Entonces nosotros debemos creer más en la palabra de Dios que en las emociones que vamos a sentir de repente en su momento. Nosotros como creyentes no debemos abandonar la esperanza por la demora que de repente Dios nos está dando. Esa esperanza debe estar permanente, esa esperanza debe ser siempre. Nosotros no debemos abandonar eso, porque nosotros como creyentes tenemos esperanza que Dios siempre va a contestar a lo que nosotros le estamos pidiendo. Porque Dios, como hace un momento le decía, Dios nunca olvida lo que promete. De repente la persona como yo, como tú, te va a prometer, pero tú como hombre puedes faltar a esa promesa. Pero Dios lo que promete siempre cumple, porque Él nunca miente. Nosotros debemos saber esperar con paciencia, porque nosotros sabemos que nuestro Dios, que nosotros creemos, ese Dios es perfecto. Y como Dios perfecto, nunca nos va a fallar. Como tercer tema, hermanos, la fe obedece la dirección del Espíritu. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 2:27. Y la palabra nos dice así: y movió por el Espíritu, vino al templo. Hasta ahí vamos a dejarlo. Este versículo parece de repente sencillo, pero es el más extraordinario de este pasaje. ¿Por qué? Porque Simeón
obedeció una impresión del Espíritu Santo. No sabía que de repente encontraría al Mesías, pero él simplemente obedeció. Nosotros imaginemos de repente si él hubiera dicho, no tengo ganas de ir, mañana iré, estoy cansado, o estoy ocupado, o tengo otras cosas que hacer. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho él eso? Habría perdido el momento más importante de su vida. De repente muchas bendiciones llegan después, hermanos, del acto sencillo de obediencia. Dios guía paso a paso a cada uno de nosotros. Porque si nosotros somos obedientes, va a abrirse de repente diferentes puertas que estaban cerradas. Que esas puertas que se abren, jamás otras personas lo van a conocer por la desobediencia que ellos tienen. La obediencia entonces es muy importante, porque ser obediente es que tú, con tu obediencia, se van a abrir muchas puertas. Pero ser obediente ¿a quién? A nuestro Dios. Pero las personas desobedientes, ¿qué es lo que va a pasar? Esas puertas no se las van a abrir jamás. Y jamás van a conocer qué es lo que había de repente en esas puertas. ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos decir, como creyentes que somos, no tengo tiempo o no puedo ir. Porque cuando nosotros hacemos de repente una actividad para la gracia del Señor, cuando venimos acá a la iglesia, algunos de nosotros decimos, no tengo tiempo, no puedo, o voy a hacer otra cosa, o voy a irme con mi familia, voy a ir a tal sitio, ¿verdad? Pero no sabemos que nosotros, al decir todas esas cosas, estamos perdiendo algo muy valioso, ¿verdad? Algo muy importante en cada uno de nosotros, en nuestra vida de cada uno de nosotros, que es obedecer. Obedecer no al pastor, no a otro hermano, sino obedecer ¿a quién? A Dios. Eso es la obediencia a Dios. Nosotros como creyentes debemos saber escuchar ¿qué cosa? Escuchar al Espíritu. Pero ¿cómo vamos a escuchar al Espíritu Santo? Leyendo justamente la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no tenemos cerca al Espíritu Santo. Entonces estamos abiertos, estamos expuestos más fácilmente ¿a qué? A caer a tentación. Entonces nosotros debemos estar cerca al Espíritu Santo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Leyendo su palabra. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Dios? Mediante la oración, pues. Mediante la oración vamos a acercarnos más a nuestro Dios. Muchas oportunidades de repente van a llegar a cada uno de nuestras vidas, pero van a llegar de repente disfrazadas ¿de qué? De repente disfrazadas de pequeñas decisiones que nosotros podamos tomar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue guiando hoy, mañana y siempre el camino de cada uno de nosotros. Eso no nos olvidamos. Pero ¿cuándo va a guiar el camino de cada uno de nosotros? Cuando nosotros estamos cerca al Espíritu Santo. Y como la palabra nos dice aquí, ¿cuándo vamos a estar cerca al Espíritu Santo? Cuando nosotros estamos leyendo su palabra de Dios. Bien, como cuarta lección vamos a ver esta. La fe reconoce a Jesús como el Salvador. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2 del 28 al 32. Cuando Simeón tomó al niño en sus brazos, comenzó una de las alabanzas más hermosas de toda la Escritura.
De repente, mientras todos veían un bebé humilde, Simeón pues aquí estaba viendo al Salvador de todo el mundo. Simeón no lo veía como de repente otras personas, como un bebé común, que de repente su mamá lo está cargando, pero Simeón lo veía como nuestro Salvador de todo el mundo. Simeón dice, después de haber observado todo esto: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ya no tenía temor de morir. En ese momento Simeón ya no tenía temor de morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué ya Simeón no tenía miedo de morir? Porque ya había visto la promesa cumplida que Dios le había hecho. Había de repente conseguido la paz verdadera. Pero ¿cuándo conseguimos la paz verdadera, hermanos? Cuando realmente conocemos ¿a quién? A Cristo. También pues porque han visto mis ojos tu salvación. Realmente Simeón había visto o había observado la salvación. Aquí él no dijo, ya he visto un niño, o he visto un niño. No, Simeón, ¿qué dijo? He visto al Salvador del mundo. Simeón no dijo, he visto un niño. Dijo, pues, he visto tu salvación. Pero la salvación, hermano, no solamente es un plan o es una persona, sino pues la salvación es Jesucristo. La salvación de cada uno de nosotros, ¿quién es? Jesucristo. La cual has preparado en la presencia de ¿quién? De todos los pueblos. Cuando tú observas a un niño, en ese momento las personas que observaban pues a un niño común, pero realmente Simeón, ¿qué observaba? No observaba un niño insignificante. Él observaba pues a nuestro Salvador realmente, porque en su momento pues era un bebé. Porque Jesús vino ¿para qué? Para iluminar a quienes vivían en oscuridad en ese momento. Porque Jesús es luz. Jesús no es oscuridad. Porque de una u otra manera, hermanos, cada uno de nosotros también en un momento hemos estado en tinieblas. Antes de conocer a ¿quién? A Jesucristo. Pero ahora que nosotros conocemos a Jesucristo, también conocemos la luz. Ya hemos salido de esa oscuridad. La mayoría, hermanitos, de repente de las bendiciones que de repente nosotros recibimos, no es pues recibir cosas o dar de repente cosas sin conocer a quién, a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, como hace un momento le decía, Jesús sigue siendo la esperanza de todo el mundo. Jesús es la esperanza de salvación para todo el mundo. Nosotros como creyentes tenemos una misión muy grande. Esa misión grande que nosotros tenemos como creyentes es hacer conocer la luz a quienes todavía no conocen. Esa es la labor que nosotros debemos tener, porque nosotros sabemos que aún hay personas que siguen viviendo en tinieblas. Y nosotros como creyentes tenemos un arduo trabajo de hacer conocer la luz a cada una de esas personas que siguen en tinieblas. Porque nosotros que conocemos la luz, nosotros ya podemos vivir de repente en paz.
y morir también en paz, porque nosotros conocemos la luz y de esa manera nosotros podemos